tal como lo habíamos anunciado, todos los martes a las 7 de la noche estamos transmitiendo acá por el Periscope y también estamos transmitiendo a través de capriles.tv. Estamos también saliendo en vivo en el Facebook. Lo que no veo por aquí son aquí, saludos Bejuma en los Estados Unidos, Maracaibo. Saludo también a quienes están conectados aquí en el Periscope. Estoy viendo algunos de sus mensajes y también recordarles que es utilizar el hashtag para el Twitter Pregunta Capriles. Voy a estar hasta las 7:30. Recuérdese que son 30 minutos y quisiera, bueno, antes de ir respondiendo, porque he estado revisando algunas de las preguntas que han estado llegando, yo quisiera aprovechar, tocar el tema de la unidad. Hay personas que me preguntan sobre lo que fueron las movilizaciones el día sábado, y especialmente quisiera hacer mención a lo que fue la movilización en la ciudad de Caracas. Mire, primero empezar por el valor que tiene la unidad. Hay personas que se dicen que están del lado del cambio o que quieren un cambio para el país y dedican prácticamente, que eso es algo que nos llama poderosamente la atención, dedican prácticamente la misma energía para buscar un cambio, me refiero que atacan al gobierno para atacar a quienes queremos un cambio también. Eso llama poderosamente la atención porque pareciera que no se dan cuenta. No estamos hablando que la unidad es quedarse callado, pero es importante reconocer y tener claro el valor que tiene la unidad. El que usted dedique tanta energía para tratar de, por ejemplo, destruirme a mí, tiene todo el derecho de criticarme, atacarme. Lo que sí tenga la plena seguridad que frente a una mentira yo le voy a salir al paso con la verdad. Porque a veces, por lo visto, preferimos que nos sigan hablando desde la mentira. Este es un gobierno que habla permanentemente desde la mentira. Si usted quiere una oposición que le hable desde la mentira, ahí no estoy yo. Yo no me incluyo en quienes le hablan a la gente desde la mentira. El primer planteamiento que deberíamos hacernos si queremos hablar desde la verdad. La gente quiere marchar. Hagámonos esa primera pregunta. El venezolano hoy, ¿usted cree? Hay mucha gente que está en todo el derecho de marchar. Está, digamos, ese es su derecho. Yo defiendo su derecho. Yo defiendo los derechos de las personas. Ese es mi trabajo. Yo creo que parte de los problemas que uno ve dentro de la oposición es que pareciera que lo que hay es una lucha por defender los derechos de nosotros los políticos. No, nosotros tenemos que defender los derechos de la gente, el derecho del que se pone la franela roja como el que no se pone la franela roja. Porque si hablamos de una sola Venezuela, una Venezuela unida, significa que luchemos por los derechos de todos los venezolanos, que sintamos que el cambio va a ser incluyente, que demos señales claras que el cambio en el país es incluyente. Entonces, lo primero, hay gente que tiene todo el derecho de marchar. Ahora, hay otros que están cansados, que no quieren marchar, que sienten que las marchas cumplieron un ciclo, que hay que pasar a otro escenario, que hay que organizar, que hay que dedicar la energía a ir casa por casa, a hacer la asamblea en la comunidad. Hagamos una lectura de todo lo, o sea, de todo lo que ha sido todo este proceso. Y hay temas que están, bueno, hay temas que sin duda alguna hay que revisar, y hay que revisarlo. Yo cuando planteo revisarlo, lo planteo en forma constructiva. Entonces, ¿cuánta gente quiere marchar en el país? Segundo, si queremos hablar desde la verdad, la oposición, quienes queremos cambio, nosotros los que queremos cambio, cada día el cambio no está en el municipio Chacao. No es en Chacao que necesitamos nosotros promover un cambio. El cambio en Chacao, en la oposición saca 90% de los votos en Chacao. Queremos queremos la libertad de nuestros presos políticos. ¿Cómo realmente podemos lograr la libertad de nuestros presos políticos? Es hablándonos a nosotros mismos.
es cerrándonos cada vez la oposición. Yo puse a vibrar conjuntamente con todos los compañeros, pusimos a vibrar este país de punta a punta, pero hay que ver las cosas, como dicen, en su justa dimensión, cada vez en una calle más pequeña y seguimos en el mismo sitio. Nosotros tenemos que ir a la conquista de la Venezuela grande, de la Venezuela profunda. Si yo quiero ayudar a Leopoldo López o a los demás compañeros que están presos, a Antonio Ledesma, hoy que le difirieron nuevamente su audiencia, que mantienen privado de libertad al alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, electo por voto popular, un mandato popular recibió nuestro alcalde de nosotros, los que vivimos en el área metropolitana. Yo voto también en el área metropolitana. No solamente, me refiero, porque hay 4 municipios que forman parte del Estado Miranda. Si nosotros queremos la libertad de nuestros compañeros que están presos, ¿usted cree que yo montándome en una tarima para darle un mensaje a todas las personas que están convencidas? Es que yo a veces veo esto y yo digo, bueno, esto es sobarnos los egos. ¿O es realmente, o entendemos realmente la magnitud del problema que vive nuestro país y de qué es lo que tenemos que hacer? Porque además uno ve estos ataques que a veces vienen. Yo veo ataques de gente que no vive en Venezuela, ataques de gente que utiliza seudónimos, ataques, me refiero por las redes, porque estamos transmitiendo esto de las redes, gente que ni siquiera vino a votar en las elecciones cuando nosotros nos enfrentamos con Nicolás Maduro. Gente que decía por los pasillos que nosotros no teníamos ningún chance con Nicolás Maduro. Ahora se tiran en el piso diciendo que es que nosotros no defendimos el resultado cuando ni siquiera votaron y ni siquiera se dieron cuenta que ni siquiera, digamos, vieron la magnitud de lo que se logró. O sea, cómo volteamos la tortilla. Entonces yo creo que para poder ser mayoría en el país, que hoy hay un sentimiento mayoritario de cambio, no podemos seguir hablándonos desde la mentira. No podemos seguir cayéndonos a cobas nosotros mismos. Entonces, volviendo a ese punto, ¿dónde podemos realmente lograr la libertad de nuestros compañeros para que en Venezuela esa mayoría se exprese con contundencia? En los sectores donde no éramos mayoría, en los sectores donde no ganamos. El día sábado, mientras habían unos compañeros en todo el derecho de marchar, otros estábamos buscando los votos, buscando el apoyo, llevando nuestro mensaje en sectores donde perdíamos 80-20. Yo el sábado estaba en un sector donde la oposición perdía 80-20, 80% el oficialismo, 20% la oposición. ¿Acaso allí ustedes creen que se enteraron que había una manifestación en Chacao, que había una concentración en la calle Hélice de Chacao? Además, como les digo, cada vez cerrándonos más en calles como para que esto fuera un tema de una fotico por aquí o ver si salgo bien acá. No, mire, el conquistar la mayoría, el hablarle al país grande es mucho más que una campaña de mercadeo, que una buena foto. Nosotros tenemos, mire, el país hoy, la situación, cuando vemos la canasta alimentaria en el mes de agosto, que yo estoy revisando porque permanentemente reviso las cifras económicas, se calcula que en la canasta alimentaria familiar llegó a casi 50.000 bolívares. Nosotros estamos hablando de esos temas, estamos hablando del incremento de la inflación, de cómo sube la comida, de la situación de los útiles escolares. Esos son los temas de la mayoría. Ahí es donde tenemos que nosotros, esa es la agenda nuestra para poder ser esa mayoría que nosotros queremos. Mire, han sido años ya de aprendizaje, de entender, hemos cometido muchos errores. Vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Nosotros estamos a tiempo de darle contenido a esta campaña, de hablarle con claridad a la gente por qué queremos ganar la Asamblea Nacional, qué se va a hacer con una nueva Asamblea Nacional. Yo recuerdo, mire, cuando uno ve algunos ataques de algunas personas, y repito, bienvenidos todos los ataques, porque yo no, digamos, este trabajo que hacemos no nos cambia el rumbo hacia donde vamos. Ataques y además de intereses, estamos muy claros de dónde viene, cuáles son los intereses que mueven. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de sectores que se dicen estar alrededor de la oposición. La misma gente que aplaudía, que decía que los militares en la Plaza Altamira que la Plaza Altamira era una maravilla, que la Plaza Altamira
bueno, que ahí, yo me acuerdo cuando decían que las personas que estaban ahí está el próximo presidente de la República, ahí en la Plaza Altamira, el paro, que hable Carlos Ortega, que hablen todos los que hable Juan Fernández, de cómo le pedían que el paro lo hicieran, el paro, digamos, lo hicieran indefinido, y ellos no estaban de acuerdo y los llevaron a una situación de paro indefinido. ¿Quién los defiende hoy? Tantas cosas tantos errores que han habido en este andar, de los cuales hemos tenido que haber aprendido. Entonces necesitamos, digo con mucha fuerza, que se nos hable desde la verdad, que no se nos siga cayendo a cuento. El año pasado fue un año de errores y errores y errores. Yo no pretendo tener ni ser dueño de la verdad, ni creer que no me equivoco. También me equivoco, también he cometido errores, pero trato siempre de corregir mis errores. El año pasado escuchamos de planteamientos errados, se nos decía que éramos estafadores porque estábamos hablando de las elecciones del 6 de diciembre. Hoy esos que nos decían que éramos estafadores, hoy son candidatos. Hoy nos dice que todo depende del 6 de diciembre. Entonces yo invito a todos los sectores, a todos los que queremos cambio en el país, que primero entendamos el valor de la unidad. Segundo, entendamos, no estamos en elecciones presidenciales. Todos tienen derecho, todos los precandidatos que creen y sus seguidores que creen que estamos en una elección presidencial, no lo estamos. Hay que decirle clarito a la gente, estamos en una elección para ganar la Asamblea Nacional, para dar el primer paso en el cambio de rumbo de nuestro país, porque la Asamblea Nacional es muy importante para todo. La Asamblea Nacional es importante para la libertad de los presos políticos, la Asamblea Nacional es importante para que no se gasten los dólares de nuestro país en la compra de Sukhoi. Por cada Sukhoi pudiéramos construir 15 nuevas escuelas en nuestro país. Con lo que se va a gastar en los Sukhoi hubiésemos podido darle útiles escolares y uniformes escolares a casi la totalidad de los estudiantes, diría yo, la totalidad de los estudiantes de primaria de nuestro país, de todos los estudiantes que hoy están allí, empezaron las clases y todavía no tienen ni los zapatos, ni la camisa, ni el cuaderno, ni los lápices, que no tienen absolutamente nada producto de la crisis económica. Para eso también es importante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que vaya impulsando, digamos, que apruebe un presupuesto nacional que vaya en función a las necesidades, las prioridades en nuestro país. Ahora, ¿dónde ganamos la Asamblea Nacional? ¿Dónde la ganamos? Esa es la pregunta. ¿Dónde se logra la mayoría de la Asamblea Nacional? Donde no teníamos el apoyo popular, donde hoy tenemos la posibilidad de tenerlo. ¿Y cómo le llegamos a la gente si no es con presencia? ¿Cuántos fines de semana quedan antes del 6 de diciembre? Cada sábado, cada domingo, el valor que tiene, porque hay muchas comunidades que la dinámica es de sábado y domingo, que lunes o martes, miércoles, jueves, los días de la semana usted no encuentra la misma dinámica que puede encontrar. Me refiero a la cantidad de personas porque están en sus casas los sábados o los domingos, porque los días de semana salen a trabajar aquellos que tienen un empleo formal, otros salen a trabajar en la calle también para llevar la comida a la casa. Entonces yo creo, con el mayor respeto, que así como hay gente que quiera marchar, hay otros que no quieren marchar. Hay otros que quieren que la actividad, que se cansaron de la marcha, que quieren que quieren otro plan de acción. Y ahí está nuestro compromiso, que esperan que se les visite en sus casas. ¿Cuántas personas van de los sectores? ¿Cuántas personas que estaban en la calle Hélice el día sábado, que están en todo el derecho de estar? ¿Cuántas personas habían allí de los barrios de Caracas, de los sectores populares? Bueno, hay gente que no puede, que no está ahí, que no se conecta, que está en su casa, que está en una cola. Allí es donde hay que llevar el mensaje, si queremos ser la mayoría que aspiramos los venezolanos, que pueda darle este cambio de rumbo a nuestro país. Voy con las preguntas, me disculpan esta introducción larga, pero creo necesaria, porque mucha gente de muy buena fe pregunta, y hay otros que de mala fe tratan, como siempre, creen. Yo los invito a que construyan, que hagan mayoría, que construyan un liderazgo que tenga, digamos, que tenga piso, que esté en el corazón de la gente. Ese es el liderazgo que necesitamos en nuestro país. Un liderazgo que no sea sobre la base del codazo, de tratar de la campañita sucia, sino un liderazgo
con base sólida. Necesitamos el país mucho liderazgo, muchos líderes. Yo soy de los que cree que hay que multiplicar los liderazgos. No creo en un liderazgo único, creo en un liderazgo colectivo. Todos los días lucho para que este país pueda tener que los venezolanos se sientan parte de la construcción de ese cambio que soñamos la mayoría. Aquí me preguntan, William Hinojosa, ¿tú crees que será un acto democrático el de diciembre o se verá la corrupción de nuevo? Mira, William, cuidado con el triunfalismo. El triunfalismo es muy peligroso. Este gobierno va a hacer todo, absolutamente todo, dentro de la ley y fuera de la ley, para tratar de arrebatarnos el 6 de diciembre. Hay gente que dice que no hay que votar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, como dicen, la pelea es peleando. Yo creo que nosotros jamás podemos renunciar al ejercicio de nuestros derechos. Y uno de los derechos que tenemos como ciudadanos de este país es el derecho al voto. Tenemos que luchar para que ese voto se cuente, para que ese voto se imponga la voluntad de los venezolanos. Eso, tenemos que luchar por eso. No estamos a un país a dos mitades, como yo lo he dicho en otras oportunidades. Hoy hay claramente la posibilidad de lograr un cambio quienes queremos cambio. Ahora, ese cambio no se da solo. Es clave llevar el mensaje a donde tenemos que llevarlo. No hay medios para, digamos, cornetas, para que un mensaje que digamos en una esquina pueda ser conocido en toda Venezuela. Por eso es tan importante que el liderazgo, y ahí es donde hay que dejar, ahí yo dejo una pregunta, una reflexión. ¿Cuántos de los candidatos de nuestros liderazgos están realmente haciendo el trabajo de calle que se necesita? El casa a casa, el puerta a puerta, el pueblo a pueblo, la comunidad por comunidad. Hay muchos que los veo haciendo el trabajo. Hay otros que todavía no arrancan. ¿Qué esperan, señores? Hay que arrancar. Nosotros en el año 2013 estábamos dejando el pellejo por las elecciones de nuestros alcaldes, dejando el pellejo en las peores condiciones, sin tener medios de comunicación que transmitieran nuestro mensaje. Íbamos allí animando a la gente. Bueno, ese trabajo hay que hacerlo. El descontento por sí solo no necesariamente se traduce en una victoria electoral. Eso hay que organizarlo, eso hay que convertirlo en una fuerza electoral. Y no es hablándonos a nosotros mismos, no es... yo insisto, hay gente que por lo visto cree que Venezuela no sale de su entorno. Venezuela es mucho más grande que el entorno de cada quien, mucho más grande que la gente que vemos en el mercado donde vamos. Nosotros queremos un país de clase media, donde la mayoría de los venezolanos sean de clase media, pero estemos conscientes que este no es un país donde la mayoría está en la clase media. Este es un país donde la mayoría de los venezolanos, Venezuela volvió a tener hoy las mismas cifras de pobreza que cuando arrancó el gobierno del presidente Chávez. ¿Por qué llegó Chávez al poder? ¿Sobre la base de qué oferta llegó Hugo Chávez al poder? Están en el país en este momento prácticamente las mismas condiciones que cuando llegó Hugo Chávez al poder, en términos de pobreza, ¿quién defiende a los venezolanos? ¿Quién está del lado de los venezolanos defendiendo a los venezolanos? Y donde humildemente esperamos estar nosotros, que la gente sepa que estamos con ellos, pero no solamente estamos con el que, digamos, con el que me está viendo aquí, que tiene la posibilidad de verme por el Periscope, tiene la posibilidad de verme en alguna de estas redes, o me lee alguna a través de las redes, sino hoy, por ejemplo, donde yo estaba, en Barrio Zulia, allá en Guarena, un barrio con muchísimas carencias. Ahí no llega este Periscope donde yo estoy transmitiendo. De hecho, los niños, bueno, saltan. Mire, yo les decía, aquí estamos viendo, vean aquí, estamos transmitiendo, esto transmite por teléfono. Pero si yo no voy allí, si yo no hago el trabajo allí, si no va el equipo allí, si no van nuestros candidatos, nuestro liderazgo allí, ¿qué es el mensaje que reciben? El oficial. ¿Y quién tiene la maquinaria? ¿Quién tiene los recursos? Y no tiene además ningún tipo de escrúpulo a la hora de utilizarlo. Ustedes van a ver que van a utilizar la Fuerza Armada, la van a utilizar en el proceso electoral, a nuestros soldados, a los miembros de nuestra Fuerza Armada, que tienen, digamos, establecido, ellos son los garantes, precisamente deberían ser los garantes de que aquí en la soberanía, digamos, la voluntad de nuestro pueblo, ellos son los garantes de resguardar el proceso, de ser, digamos, de que el proceso, bueno, los van a utilizar, porque además se aprovechan sobre cuál es
la composición de la Fuerza Armada, cómo funciona la Fuerza Armada. Entonces sigo por aquí. Enrique Palumbo me pregunta, el fraude electoral ante una victoria. Mira, Enrique, no tengas ninguna duda, tocayo, Enrique Palumbo, que el gobierno, ese es un escenario que hay que tenerlo allí y sobre el cual hay que tener un plan de acción, como también, tocayo, hay que ir discutiendo con el país, en las asambleas, en todas partes, sobre la base de una victoria el 6 de diciembre, el 7 de diciembre, cuál es la situación del país, sobre la base de ese triunfo, a qué vamos nosotros a llamar al país, cuál va a ser el siguiente paso. La Asamblea Nacional no asume el 7 de diciembre, asume el 5 de enero del año 2016. Ya se está trabajando una agenda legislativa, pero hay que tomar decisiones y esas decisiones hay que tomarlas en sintonía con lo que están viviendo los venezolanos. Repito, la Asamblea Nacional, el triunfo de la Asamblea Nacional es para defender a los venezolanos, es para trabajar en pro de los venezolanos, es para un cambio de rumbo en nuestro país, pero para sacar principalmente, impulsar un cambio de que Venezuela salga de la crisis económica, de la grave crisis económica que tiene a los venezolanos contra la pared. La vida de los venezolanos, yo le hablaba, la escasez de alimentos aquí calculada, yo les decía, la canasta alimentaria llegó a 50.000 bolívares, se ubica en el mes de agosto. Estamos hablando que se incrementó 30.2% incrementó la canasta alimentaria en un mes con respecto, o sea, digamos, la canasta alimentaria ha subido en un año, 228% ha subido la canasta alimentaria en un año. La inflación calculada hasta agosto, se calcula que la inflación superó el 100% al mes de agosto. Se habla de 105, 108% de inflación al mes de agosto, la más alta del mundo. Se necesitan, la escasez de alimentos se ubicó en agosto, se calcula de acuerdo a quienes están haciendo la evaluación, porque no hay cifras dadas por el gobierno, la escasez se ubica en casi 40%, lo normal en un país es 5%, es decir que Venezuela está prácticamente 8 veces la escasez multiplicada por 8 de lo que es normal en un país, casi 40% de escasez ubicado, hablando hasta el mes de agosto. En la salud, 40% de los insumos básicos de escasez para los insumos básicos en áreas quirúrgicas y de emergencia, en los hospitales y ambulatorios. Educación, el caso, por ejemplo, la situación presupuestaria de la Universidad Central de Venezuela. El Ministerio de Educación Superior solamente le asignó a la Universidad Central de Venezuela 1/3 del presupuesto que necesita la UCB para poder funcionar. No estamos hablando de inversiones en investigación, no, para poder funcionar. Y bueno, en paralelo estamos viendo cómo el gobierno pretende gastar, comprar 12 Sukhoi más, gastar aproximadamente, estamos hablando de unos 500 millones de dólares, aproximadamente lo que quieren gastar ahorita en compras de aviones de guerra. Eso es inaceptable. Bueno, de eso tenemos que hablar. Eso tenemos que llevarlo a las comunidades, eso hay que llevarlo a las casitas donde yo estaba alzado. De esa agenda depende la libertad de nuestros compañeros, de esa agenda depende la libertad de Antonio, depende la libertad de Leopoldo, depende la libertad de Ceballos, depende la libertad de Simonovic, depende la libertad de los policías metropolitanos. Mire, decir que es ahora que hay presos políticos, que Simonovic lleva... Eso es pretender ignorar lo que han sido estos años, pretender creer que es que no, esto es una historia del año pasado para acá. Ustedes conocen cuál fue mi posición con la salida. La salida fue un fracaso, absolutamente un fracaso, como fue un fracaso la Plaza Altamira, como fue un fracaso el paro, como han sido muchos los fracasos que hemos tenido, como algunas personas pueden estar en desacuerdo de cuál fue nuestra posición respecto al reclamo del proceso electoral. Pero bueno, ahí yo les decía que estamos escribiendo un libro para que nadie pretenda ahora cambiarnos la historia, porque es que ahora quieren cambiarnos la historia para tratar de sacar una ganancia política. Los que en su momento estuvieron de acuerdo con todo lo que se dijo. Bueno, eso son parte de las verdades. Ustedes conocen cuál es mi posición, pero aquí el cambio en Venezuela, no tenemos un año en esto,
Son 16 años que tenemos luchando, bregando. Algunos no las hemos comido completica. Algunos pasamos por la cárcel hace 11 años atrás. Ahora hay otros compañeros que están en la cárcel. Hay que sacarlos, hay que darles la libertad. Podemos pensar distinto, podemos tener visiones distintas, pero estamos absolutamente solidarios y restiados con que ellos estén en la calle, hagan política, se puedan lanzar a lo que quieran lanzarse, si quieren son precandidatos a algo, bueno, échenle pierna, tienen todo el derecho y vamos a trabajar por su libertad, porque ese es el compromiso esto no puede ser una defensa de los políticos, esto tiene que ser una defensa del venezolano que está en la crisis, que está sufriendo, que está contra la pared, que el venezolano que hoy a esta hora, ¿cuántas familias venezolanas no han cenado, no han comido, qué se han llevado al estómago en lo que va del día? Porque la comida cada vez más cara. Hoy nos planteaban el programa de alimentación escolar, yo hablaba con una muchacha, solamente nosotros tenemos la posibilidad, porque es nuestra experiencia del día a día. Hoy estábamos en una asamblea en un barrio, en Guarena, ahí estaba una muchacha con una franela roja y yo le di el derecho de palabra, porque esa es la Venezuela en la que yo creo, la tolerancia, el respeto, el cambio tiene que ser incluyente. Yo tengo que invitarla a ella, no atacarla, tengo que invitarla a formar parte del cambio. Y eso pasa, tenemos los venezolanos que revisarnos nosotros también, si es que esta mal llamada revolución ha sembrado entre nosotros odio, prejuicio, división, exclusión. Vamos a seguir en lo mismo. No podemos seguir en lo mismo. Si hablamos de cambio, el cambio no puede ser para lo mismo. Bueno, aquí me pregunta Edison Zambrano. De las últimas preguntas han llegado muchas preguntas y bueno, voy respondiendo. Perdón, Edison y todas las personas. Aquí me dice Edison, la dolarización de nuestro sistema económico es viable para fortalecer el mismo, más producción nacional. Edison, una dolarización de la economía hoy haría más pobre a los pobres. La clave para salir de esta crisis económica está en activar la producción nacional, en poner el país a producir, en recuperar el valor de nuestra moneda. Es el gobierno el que ha destruido el Bolívar, lo destruyó porque acabó con la industria nacional, acabó con la producción nacional. Hoy tenemos que traer todo importado e imaginemos además las importaciones no con el barril a 100, sino con el barril a 40. Aquí nosotros el año 2012, Edison, lo dijo el exministro Giordani en su despedida en la carta, en el 2012 para ellos ganar la elección se gastaron lo que había y lo que no había. El año de mayor gasto público en la historia de Venezuela, se gastaron 60.000 millones de dólares. Para que tú sepas, Edison, de las grandes contradicciones en nuestro país, de las cosas de la Venezuela que no debe ser. El año de mayor consumo de whisky, que es importado, el mayor consumo de whisky en la historia de Venezuela fue el año 2012. O sea, era generar una sensación de bonanza, de bienestar, solamente con la intención de ganar una elección. No les importó hipotecar el país, gastarse absolutamente todo. Y entonces se gastaron la mayor, además de lo que se robaron, la mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela, y para mala suerte de nosotros en el país, el petróleo se vino a $40. Acabaron con la industria nacional, acabaron con la producción nacional y el petróleo se vino a $40. A $40, si hubiésemos hecho las cosas bien, no estaríamos ahorita en esta crisis a $40 el barril. Ahorita este gobierno, para medio estabilizar la economía, este gobierno con su modelo, necesitaría un petróleo por encima de los 100, un barril digamos, el petróleo, el barril, por encima de los $100 el barril. No va el petróleo a volver a los $100. Ahí está Maduro, que se contradice, que un día dice que el petróleo puede llegar a cero, otro día dice que Dios proveerá con el barril de petróleo, porque el barril de petróleo ha bajado. Bueno, ese es el ejemplo clarito de un modelo que fracasó, que era lo que yo le decía a una de las muchachas del oficialismo hoy. Ella hablaba, cuando ella expresaba lo que ella estaba viviendo y sintiendo. Lo que pasa es que hay muchas personas que se le ha quedado el cassette metido, y ahí es donde nosotros tenemos que lograr ese cambio, y ese cambio se logra, como dicen,
bueno, a veces es de pasito, 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 hasta que la persona se da cuenta. Cuando ella hacía un diagnóstico de su situación personal, yo le dije después, mi linda, ¿y cómo tú no vas a querer un cambio? ¿Cómo tú no te das cuenta que nosotros hemos llegado a estos productos de lo que nosotros tenemos? Miren, me están haciendo la seña que son las 7:30. Yo tengo que despedir. Quiero agradecerles a todos su atención y recuérdense, como lo he dicho muchas veces, yo estoy del lado de la Venezuela grande, de la Venezuela que quiere que este país sea, mire, que este país sea un país de progreso, de paz, que no haya violencia en las calles. Yo estoy de ese lado. Yo estoy del lado de los venezolanos. Yo quiero y amo mi país. Tenemos que querer a nuestra Venezuela. Venezuela es un gran país, es el nuestro, el de todo. Es el país del que nos sentimos orgullosos, es cuando vemos nuestra bandera como nos llenamos de orgullo, es cuando vemos alguna de nuestras, digamos, de nuestros recursos, de nuestra naturaleza, nos sentimos orgullosos, cuando vemos el Salto Ángel, cuando vemos los médanos de Coro, cuando vemos, bueno, cualquiera de nuestras playas y hablamos con el pecho, como dicen, levantado, hablamos de nuestra Venezuela. Ese es el país nuestro, no el gobierno. Nicolás Maduro, como yo lo he dicho en otra oportunidad, es un error de nuestra historia. De ese error vamos a salir para que regresen nuestros hermanos que vienen que están afuera, que están los profesionales que se fueron, que están regados en el mundo, que quieren regresar a Venezuela porque se fueron buscando otras oportunidades, porque aquí el salario no les daba para poder tener la vida que merece. Bueno, ese es el país por el cual estamos luchando. Despido, son las 7:31, ustedes saben que es por media hora, queremos ser disciplinados con el tema de los 30 minutos. Muchas gracias por su atención, agradezco a todas las personas que se conectaron por el Periscope. Nos escuchamos el día de mañana, al mediodía vamos a estar en otra comunidad, estamos todos los días en la calle, movilizando, organizando, porque además, si alguna contribución le puedo dar a nuestros compañeros, es ganar y tener los diputados para tener esa mayoría en los sitios donde no se había obtenido la mayoría. Así es que podemos ganar la Asamblea Nacional. Feliz noche para todos. Nos escuchamos, nos vemos por aquí la próxima semana.